Hola a todos, bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas en las que intento traer a personas de interés del mundo del trading. Una de las cosas que más me gustan a mí personalmente del hecho de crear contenido en YouTube es que me da la oportunidad de conocer a personas como una de ellas que es la que vamos a hablar hoy. Alguien que ha sido profesional en la industria, que por el hecho de subir vídeos encontró ese contenido en Internet y consideró que ponerse en contacto conmigo por correo electrónico para ofrecernos a toda la comunidad sus conocimientos y aquello que puede aportarnos para que sigamos mejorando en la industria, consideró que era algo oportuno y eso nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar aquí. Esa persona es Manel Sarabia. Gracias por estar aquí, de verdad. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Como decía, te lo agradezco de Encantado, corazón. encantado de estar aquí. No, el placer es mío, de verdad. Sobre todo por el hecho de eso, ¿no? Que algo tan banal como el hecho de subir vídeos a Internet a veces sugiere este tipo de encuentros, por lo que a mí respecta, te lo agradezco de corazón el hecho de que primero que te decidieses ponerte en contacto conmigo y sobre todo lo siguiente, que es que también te apetezca charlar aquí en el canal. Sí, sí, no, me apetece y tengo muchas ganas porque llevo mucho tiempo sin hablar de trading y ya tenía ganas de hablar con alguien bueno, como tú muy bien dices, te encontré a través de YouTube por casualidad, me pareció que hacías las cosas de una manera bastante honesta y hay que luchar con contra todas esas personas que Sí. intentan vender cosas que, digamos, no están dentro de los estándares de honestidad y ahí me brindo pues para intentar aportar mi granito de arena. Te lo agradezco de corazón. Para que lo conozcáis un poco más, antes de ahora le preguntaremos más, te preguntaremos sobre tu trayectoria y todo aquello que podamos rascar de esta conversación. Manel gestionó un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Que era NS Selection Capitrade. Gestionó más de 50 millones, ¿no? Que antes lo hemos hablado un poco, si no me equivoco. Era un fondo cuantitativo, también de futuros, ¿correcto? ¿Correcto? Para que veáis lo que estamos hablando, es alguien que ha estado muchos años en la industria, que sabe de lo que va a hablar, así que os invito sobre todo a que os toméis esta conversación como un rato agradable entre personas que simplemente se van a conocer, que tienen ganas de hablar, que tienen ganas de aprender, al menos yo, y que espero de verdad que lo disfrutéis igual que lo voy a disfrutar yo. Manel, preséntate por favor, explícanos un poco tu trayectoria, de dónde vienes, cómo llegaste a ser trader, cómo llegaste a gestionar esa cantidad de dinero, para que nosotros podamos también aprender de ello. Vale. Bueno, pues me llamo, ya lo has dicho tú, me llamo Manel Sarabia, tengo 58 años y desde el punto de vista profesional, digamos que he estado únicamente vinculado con dos proyectos en mi vida, ¿no? El primero fue la ingeniería que fundé con mi hermano en el 85, por lo tanto ahí ya tenemos un track record de 37 Uh años. -huh. Mi hermano hizo ingeniería, yo hice empresariales. Aquí diseñamos, fabricamos y yo diría que exportamos porque el 90% de lo que hacemos se va afuera. Y por resumirlo, ayudamos a otras empresas a automatizar sus procesos productivos, suministrándoles ingeniería y componentes que fabricamos nosotros mismos y que nada tiene que ver con los mercados financieros. Y por el contrario, el otro proyecto, del que supongo que hoy hablaremos un poquito, es el que está relacionado con la gestión alternativa, Uh ¿no? -huh. Sistemas automáticos o también llamado trading algorítmico, también se llama CTAs, Managed Futures o Black Box. Tiene diferentes nombres, pero todo quiere decir lo mismo. En definitiva, es un modelo de gestión basado en sistemas y totalmente automatizado. Uh -huh. Este sí que fue un proyecto que en su etapa de desarrollo, que fueron unos 10 años, lo hice paralelamente con mi trabajo aquí en la ingeniería, hasta que consideré que el modelo estaba lo suficientemente maduro como para intentar ofrecerlo a la industria de los fondos de inversión. En ese momento recuerdo que no había nada en España, creía que cubría una necesidad como ya ocurría en otros países, me pareció un reto interesante y me lancé a la aventura. Aparqué temporalmente la ingeniería durante unos 10 años más Uh -huh. para dedicarme esta vez ya en exclusividad a ese proyecto y contratado por una institución financiera, ¿no? Uh -huh. En total, como si sumamos 20 años investigando, analizando estadísticas, monitorizando el modelo y explicándolo. Uh -huh. Explicándolo muchas veces en todo. ¿Y Pero, fue solo? Es decir, ¿todo esto lo iniciaste tú solo o cómo surgió esa idea de hacerlo? bueno, a ver, yo me inicio en el trading tal vez por una mezcla de casualidad, de curiosidad, pero también de necesidad. Uh -huh. Yo recuerdo que la ingeniería tendría en esos momentos pues unos 10, 11, 12 años
y había que gestionar la tesorería de la manera más eficiente posible. Ujú. Fui a buscar al mercado algo que cubriera esa necesidad y lo que encontré pues no me acabó de convencer. Entonces no recuerdo exactamente, porque ya ha pasado muchos años, pero creo que tropecé con algún libro de análisis técnico y ahí empezó la curiosidad. Y luego por casualidad descubrí que habían plataformas Ujú. pensadas para diseñar estrategias de trading y recuerdo que compré un software americano que se llama Metastocks Ujú. y no llegué a utilizar, pero que me sirvió para descubrir que había un montón de indicadores y infinitas posibilidades de construir estrategias, ¿no? Ujú. No lo llegué a utilizar porque me crucé con el Visual Chart Ujú. en su versión 1.2, creo que ahora van por la 6 o la 7. Ujú. Y lo que empezó con una curiosidad, pues se convirtió en un reto, luego en una pasión y al final en una profesión. Y fui básicamente autodidacta, pero Ujú. no fue un camino en solitario ni muchísimo menos, ¿eh? A excepción de los 2 primeros años que compré el Metastocks y estuve tonteando con el Visual Chart, recuerdo que tuve la suerte de conocer a Julio Martínez, ingeniero informático, que lo conocí precisamente a través del chat del Visual. Ujú. Y bueno, luego al cabo de unos 7 u 8 años se añadieron al equipo Sebastián Farré, que era y es abogado, y José Antonio Carpio, que es economista. Y a ellos los conocí de una manera curiosa porque los dos hicieron un curso de sistemas de trading en Madrid, que lo realizaba un tal Alexei de la Loma, Ujú. y en ese curso se enseñaba una operativa real en el intento de demostrar que se podía obtener una buena rentabilidad con sistemas automáticos. Sí. Esa operativa era la mía Ujú. y a Seba se le ocurrió levantar la mano y decir, yo quiero conocer a este tío. Claro. Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues como igual que nos hemos conocido, pues Ujú. empezó una relación que acabó pues creando ese equipo de Qué bueno. cuatro personas bueno, que creímos que teníamos los suficientes ingredientes para intentar la aventura, Ujú. darnos a conocer. Ujú. Claro, Yo además, soy un defensor del trabajo en equipo, eso es, claro. desarrollo colaborativo, ¿eh? Claro, sobre todo porque es multidisciplinar, además en vuestro caso, el hecho de sumar diferentes talentos o diferentes disciplinas, ¿no? Dentro de una idea que puede ser los mercados, siempre multiplica, ¿no? O sea, es decir, al final no, la suma es más que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? En este tipo de casos, cuando tienes diferentes talentos. Sin duda, solo vas más rápido, Ujú. no te lo discuto, pero en equipo llegas más lejos. Claro. Entonces, Ujú. además, las habilidades que tenía Julio yo no las tendré nunca, Ujú. las que tenía Sebas tampoco, y así Claro, que claro. cada uno en su tarea, Ujú. pues estaba enfocado en lo suyo y yo creo que hacíamos un equipo pues muy, muy competitivo, ¿no? Qué bueno. ¿Lo recomendarías eso? ¿Quieres decir, recomendarías a la gente que nos esté escuchando que siempre vaya acompañada en esta industria, que se rodeen de personas que... ¿Sí? Siempre. Yo diría que sin ese equipo yo no hubiera podido llevar a cabo el fondo Ujú. porque es multitarea, es decir, no puedes estar explicando el modelo en Suiza y estar Claro. desarrollando estrategias y buscando Ujú. inversores en otro lado y desarrollando la plataforma. Es decir, Ujú. al final tienes que elegir, tienes que saber cuál quieres que sea tu papel y a partir de ahí pues trabajar en equipo. Totalmente, totalmente. Yo no conozco a nadie que solo lo haya conseguido todo. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Es bueno hacerlo bueno, en compañía de los demás. Aparte que es mucho más llevadero, te lo pasas mucho Sí, mejor. eso también es verdad, que también hay momentos de crisis, me imagino, ¿no? Sin Pero duda, que... sin duda, sin Sí. duda. Muy bien. Y también, antes como lo he introducido un poco, fuiste trader en este caso de futuros, ¿no? Especialistas en los futuros, y cuantitativo, es decir, a nivel algorítmico, ¿no? Imagino. ¿Me equivoco o va por ahí? O... No, utilizamos futuros porque cuando Mm. empecé con los sistemas automáticos, Mm. en España no habían CFDs. Vale. Ujú. Los CFDs nacen, creo, en Europa a mitad del siglo pasado, en el Reino Unido, si no recuerdo mal, Ujú. pero luego se popularizan en Estados Unidos a partir de la década de los 90 y en Ujú. España no llegan hasta el 2005, creo, o 2006. Entonces, Ujú. cuando yo ya estaba bastante avanzado en sistemas, solamente habían futuros. No había una plataforma o un broker que te ofreciese CFDs con un Ujú. API abierto con el que te pudieras conectar y lanzar las órdenes, ¿no? Ujú. Entonces, los futuros también tenían suficiente liquidez y sobre todo también porque si los comparas con los CFDs, no sé si ahora será Ujú. exactamente igual, ¿no? Pero es más barato hacerlo con futuros que hacerlo con CFDs. ¿A La ventaja de los sí, CFDs, ¿barato a qué te refieres con barato?
Sí, que de alguna manera si tú tienes que comprar 100.000 euros del IBEX y compras un futuro, el contrato de futuro te puede costar 2 euros. Si lo haces con CCDs, a lo mejor pagas un porcentaje que es superior a esos 2 euros, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos una operativa de muchos trades diarios, el tema de las comisiones del broker era un Era tema alto, ¿no? importante. Claro. En ese momento no había alternativa, pero si luego la hubo, seguramente la descartamos porque los CFDs no cumplían con esa premisa, ¿no? Y el hecho... Luego, los CFDs, Sí, perdona, porque es importante, sí, sí, sí. el CFD no es que sea un mal producto, ¿eh? Te permite diversificar mucho mejor que con los futuros si tienes poco capital. Pero cuando ya entras a un nivel de activos bajo gestión, que pases probablemente de los 5 o 6 millones, a partir de ahí probablemente los CFDs no puedan competir con los futuros, creo, ¿eh? Entonces habría que actualizarlo, pero bueno, creo Claro, que sí, sí, vamos. sí. No, es súper interesante, sobre todo por el hecho de cuando estamos en nuestra etapa de esto de desarrollo como traders también, siempre tenemos esa duda, ¿no? De por qué escoger qué mercado, o qué producto, o incluso qué tipo de operativa, ¿no? Porque hablábamos de esto, de que hay mucha gente al principio que siempre se focaliza en lo discrecional, por ejemplo, y en un mercado concreto, pues el de futuros o lo que sea, pero ¿por qué crees, en este caso, en tu caso, por qué algorítmico, por qué hacer sistemas de esta forma y no ser discrecional? Bueno, a ver, nosotros éramos discrecionales porque de entrada es imposible manejarte de manera discrecional al final la última combinación eran 700 y pico estrategias. O Claro. sea, de manera discrecional, Sí, yo no lo veo, ¿eh? sí, sí, sí. Al menos con cuatro Claro, claro, personas. total. Y luego porque son dos maneras completamente distintas de enfrentarse a los mercados, ¿no? Yo diría que el trading discrecional para mí pondera mucho más lo que es la intuición que la técnica. No digo que no utilice la técnica, ¿no? Pero creo que trata más de controlar tus emociones y de conocerte a ti mismo, ¿no? En el trading discrecional puede llegar a ser un modelo escalable, pero tienes que estar permanentemente adaptando tu psicología a las circunstancias que te rodean y que continuamente están cambiando. Eso me temo que requiere de unas habilidades que poca gente tiene y creo que yo no las tengo. Sí. Entonces, luego pues está el componente de dependencia, porque probablemente vas a tener que estar pegado a la pantalla de tu ordenador y eso va a limitar muchísimo tu libertad, ¿no? Entonces, no me seduce en absoluto esa línea. Ese estilo, ¿no? Sí, sí, entiendo. Y luego también, en mi caso, y por deformación profesional, solo tener una visión, digamos, más empresarial de todo lo que hago, ¿no? Y si hiciera sillas, me gustaría estar mejorándolas permanentemente y vendiéndolas a todo el mundo. Si era bombillas, igual. Entonces, la escalabilidad del trading discrecional la veo muy limitada, la veo mucho más factible con el trading sistemático y automatizado con el otro, ¿no? Entonces, probablemente por eso, de Sí, una sí. manera inconsciente me decanté por el trading más algorítmico. Qué bueno. Y ahondando un poco más en eso, en esa forma de desarrollar estrategias, porque has mencionado 700 y pico, ¿no? Has dicho ahora. Y al final, la última combinación, yo creo Claro. que eran 720. Claro, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo desarrollas tu forma de crear estrategias en ese momento? ¿Cómo se llega a eso, ¿no? Al hecho de poder tener la capacidad, tanto, digamos, técnica, teórica, como también vital, ¿no? Psicológica, como para poder desarrollar esa cantidad de estrategias, ponerlas en una mismo portfolio, cartera, y estar tranquilo o estar cómodo con lo que se hace? ¿Cómo es ese desarrollo? Largo, muy largo. Claro, me imagino. Yo supongo que la curva de aprendizaje de cada trader es distinta, pero a la vez también muy, muy similar. En mi caso, yo recuerdo algún acontecimiento que yo considero crucial porque cambió el foco de mi investigación 180 grados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a un método que desarrollé para calcular la bondad de una estrategia de trading automático. Eso fue pues hacia el tercer año y recuerdo que como consecuencia de todo ello, a partir de ese momento sí que empecé a ganar una cierta recurrencia en los resultados positivos. Recurrencia que antes no tenía, a pesar de haber probado todo tipo de protocolos, de pruebas externas y todo lo que conocemos todos, Monte Carlos, etcétera, Sí. etcétera. Estaba tan contento con los resultados que incluso publiqué el método en Xtrader en el año 2004. O sea, han pasado ya 18 años. Sí. Y creo que sigue allí publicado. Hace un par de años lo miré y estaba por ahí todavía. Sí, si lo encontramos, lo buscaremos y lo pondremos aquí en el link si Está quieres. muy mal redactado, estaba muy... No importa, para que la gente lo vea. Bueno, Sí.
Creo que lo llamé la bondad de mi plan de trading. Ujú, Si lo pones por Google lo encuentras enseguida. ujú, No sé si lo habrá leído alguien en estos 18 años, ujú, pero para mí fue definitivo. Luego ya apareció en el TradeStation, creo que fue el Walk Formal Optimizer, ujú, que un poco va en una dirección, no es la misma, pero en una dirección similar, que es la de intentar utilizar todo lo histórico como prueba externa. ujú. Entonces, en mi caso a mí me fue muy útil y me di cuenta en ese momento de que las estrategias tienen una capacidad de ajustarse al pasado Ujú, impresionante. Y es cuando decidí ujú, que tenía que dejar de mirar hacia atrás ujú, y empezar a mirar un poquito más hacia adelante, ¿no? ujú. Entonces, ¿Cómo es eso? O sea, si no te importa, es decir, estamos hablando del hecho de, yo me pongo intento ponerme en tu cabeza, ¿no? Decir, vale, ¿cómo es el proceso desde que tú inicias el momento de decir, vale, mi modelo de desarrollo de estrategias, en los pasos, ¿habría algún tipo de protocolo, como tú dices, que seguías? Por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, dices que mirar el pasado, ¿no? Por lo tanto, el backtesting, digamos, se eliminaría de esa ecuación. ¿Cómo es entonces el proceso para llegar hasta la optimización, a llevarlo al real y todo eso? no, es que ya no existe Vale, optimización, no hay. forma parte del pasado. Vale. He pasado por la época de la optimización Ujú, y meter todos los ordenadores de la ingeniería a optimizar por la noche y a lanzar interacciones a ujú. una base de datos y luego cuando llegas por la mañana mirar a ver si encuentras oro, Sí. porque al final no deja de ser haberse encontrado una combinación de parámetros que sea espectacular, ¿no? Que salía y la encontramos, ¿no? Pero Ujú, lógicamente estaba ajustada ujú, a comportamientos pasados. Al final, en la vida de un trader, y para mí forma parte de la evolución, lo que haces es ir dejando de mirar atrás para enfocar todo tu desarrollo de estrategias hacia unos escenarios que no conoces y que ujú. no sabes cómo van a ser. Claro. Ujú, Entonces, digamos que al principio tú desarrollas, pues como todo el mundo, pruebas indicadores, pruebas diferentes filtros, etcétera, etcétera, y vas mirando pues el backtest y qué es lo que ocurre, pero cuando ya pasas esa etapa en la que dices, no puedo mirar para atrás porque me ajusto sí o sí, entonces lo que tengo que hacer es, a ver, qué es lo que puede hacer el mercado y cómo tengo que organizar mi conjunto de estrategias para que mi plan de trading sea el máximo recurrente. ujú. Ahí, lógicamente, vas a tener que renunciar a esas rentabilidades que me proporcionaban los backtests Sí. y esas curvas de 45 grados, Sí. que duele muchísimo, Ujú, las rentabilidades bajan muchísimo, ujú, pero la recurrencia sube a la misma velocidad que baja la rentabilidad, ¿no? ujú. Entonces es cuando a partir de ese momento te das cuenta de que esto va por ahí. Y luego yo más adelante también descubrí, porque claro, cuando haces esto dices, me estoy apartando de todo lo que hace todo el mundo, Claro, ¿no? eso es, sí, sí. Pero también es verdad que dices, bueno, si el 90% de los que nos dedicamos a esto pierden dinero Ujú. en el primer año, si miras 2 años, el 95%, si miras 3 años, si te queda uno Sí, ya, sí, sí. ya es mucho, ¿no? Pues habrá que hacer cosas distintas, con Ujú, lo cual empiezas a probar cosas. Y eso, pues de alguna manera, también te genera una cierta incertidumbre. En mi caso, por ejemplo, para mí fue muy liberador cuando ya en el terreno profesional, cuando la gestora nos comparaba con nuestro, se llama peer group, ujú, que es el grupo de fondos que hacen más o menos lo mismo que tú, pero están dentro del top, ujú. performance del mercado, Sí. me di cuenta de que la correlación que teníamos nosotros con respecto a los top era en algunos casos hasta del 0,7. Ostras. Entonces Ujú, quiere decir que nuestro modelo ujú. explicaba el 70% del modelo de la competencia y el modelo de la competencia explicaba el 70% de nuestro modelo. Ujú. Es decir, que al final eso es liberador porque todos los caminos conducen a Roma. Claro. No está haciendo nada raro. Sí, Es sí. decir, es por aquí el camino por donde tenemos Ujú, que ir, ¿no? ujú. Y eso pues, para mí fue muy importante, ¿no? Qué bueno. Y es una etapa que una vez ya la tienes cubierta, entonces pues pasas a otra etapa que es pues la de controlar los riesgos, lógicamente, controlar la volatilidad de tu modelo. Pero bueno, eso es una etapa, digamos, mucho más técnica Ujú, y que no tiene demasiada dificultad, ¿no? Es decir, ujú, es aprender a cómo mantener tu plan de trading dentro de una determinada volatilidad que tú te marques, ¿no? ujú, Y por último, pues viene pues, la etapa, pues yo diría que tal vez la más importante, ¿no? La que más alfa tiene que aportar a tu plan de trading, que es podríamos llamarla diversificación inteligente, ¿no? ujú, Que es cómo combinas las estrategias para que se ayuden las unas a las otras. ujú.
esa tal vez es la etapa más compleja y la que yo diría que todavía tenemos margen de mejora. No dejas nunca de mejorarlo, ¿no? Y esas son más o menos las etapas. Es decir, Sí. primero la tecnología que tienes que dominar hasta manejarte bien con las estrategias, tienes que saber trasladar una idea de trading en programación en lenguaje máquina. A partir de ahí, dejar de mirar atrás. Bueno, en mi caso, Sí, 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 no sí. sé, habrán mil historias distintas, ¿no? Claro. En mi caso es dejar de mirar atrás, luego aprender a controlar riesgos y por último entrar en todo el tema de la diversificación. Qué bueno. Perdone por indagar un poco más, pero cuando hablas de no mirar atrás, ¿de acuerdo? ¿Cómo es o sea, cuando dices no mirar atrás, ¿a qué te refieres? ¿Qué haces en ese momento para no mirar atrás, ¿no? ¿A qué buscas? Eso me parece muy curioso, porque Y bueno, mira, mis nosotros herramientas teníamos están limitadas en ese aspecto. Solo sé mirar atrás. sí, sí, efectivamente, porque cuando miras para adelante no ves nada. Claro. Ese es el problema. No, a ver, nosotros teníamos una línea de investigación abierta que la dejamos un poquito aparcada y me arrepiento muchísimo, que era generar históricos virtuales. Es decir, tú puedes coger un histórico y decirle que va a tener una cierta tendencia y a partir de ahí, pues que él mismo se desarrolle de manera aleatoria con esas tendencias. Como un builder o algo así, ¿no? Como... No, eso lo hacíamos cogíamos a Julio y le decíamos, Julio, tenemos este problema, Vale. queremos hacer históricos de esta forma, a ver cómo lo hacemos. Y entre todos, pues brainstorming y al final pues salía un Vale. histórico que dices, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Qué es el crudo? No, todo es inventado. Vale. Hostia, pues parecía un histórico que tenía soportes, resistencias, tenía todo lo que nosotros necesitábamos. Y ahí veíamos la combinación de estrategias. Vale. Y luego veíamos a ver dónde fallaba. Y a partir de ahí tú tienes una estrategia que te falla y luego la segunda estrategia pues intentas que arregle donde la estrategia número 1 te empieza a fallar, ¿no? Claro. Y la 3 donde te empieza a fallar la 1 más la 2. Y la Sí. 4, la 1 más la 2 más la 3. Vas creciendo, creciendo, creciendo hasta que tienes un modelo que lo aplicas a diferentes escenarios que no han existido nunca, pero que ves que se van adaptando más o menos a lo que allí va ocurriendo, ¿no? A ver, lo que ha ocurrido hoy en el IBEX, si aunque lo mires en barras diarias, no lo vas a volver a ver en tu vida. O sea, Claro. ni lo buscas en el pasado, tampoco lo vas a encontrar. Entonces, yo entiendo que esto es un cambio, es disruptivo. Yo tardé meses o años en cambiar el foco, ¿no? También porque todas las plataformas de trading, da igual la que utilices, Metastock, TradeStation, MetaTrader, Pro Real Time, cualquier plataforma, toda está orientada a tal como nos manejamos al inicio. Es decir, un mercado que lo puedes ver en diferentes formas, pero que al final tienes diferentes indicadores, tienes diferentes posibilidades de generar estrategias y luego te dan una estadística. Sí. Deja de mirar atrás una vez ya has visto una curva que puedes mejorar. Claro. Eso es droga en vena. Totalmente, totalmente, sí, sí. Claro, tienes que evolucionar en ese aspecto y entender que esto no lo puedes mirar de esta forma porque te estás engañando. Como mucho vas a poder mirar lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Pues que tendrías que poder mirar 2000 años para poder fiarte de que esa estrategia es suficientemente robusta. Yo a veces digo, lo he mirado en los últimos 6 meses y me funciona. Ya, claro, sí. Espectacular, pues total. retírate. Sí. Claro, el tema de la representatividad, de la significatividad, es algo que a mí siempre me duele la cabeza muchas veces porque hay muchas teorías o muchas formas de interpretarlo, ¿no? Hay siempre en la literatura formas que te dicen que quizás con este número de trades por cada activo, por cada tiempo, por cada time frame, siempre te dan una orientación y me parece muy curioso el hecho de que tú virases hacia otra dirección porque es creativo al final, eso es una forma diferente de ir al mismo punto, como tú decías, me parece muy interesante, la verdad. Bueno, es que el trader yo creo que si tiene que tener alguna habilidad es pensamiento lateral, es decir, dejar de hacer lo que todo el mundo hace y mirar por otro lado, que seguramente el 90% de las ocasiones no vas a ver nada. Pero bueno, tienes que ir probando y dices, hostia, pues esto parece interesante, investigar por ahí, dedicarle horas y horas y al final encuentras un modelo que por eso te decía antes que te da mucha satisfacción ver que hay otros equipos que no tienen nada que ver en otros países y que resulta que hacen cosas muy similares cuando ellos están gestionando a lo mejor 10.000 millones, tienen equipos que a lo mejor pueden gastarse 10 millones cada año en financiar los mejores talentos y acabamos haciendo cosas muy similares. Claro, sí. Todos los caminos conducen a Roma. Es satisfactorio, totalmente. Sí, es muy satisfactorio. Diría que una vez desarrollas el método de cálculo de la bondad
y ves que tienes que mirar para otro lado, y luego cuando al cabo de unos años te das cuenta de que la decisión que tomaste al inicio, pues probablemente sea una decisión correcta, Ujú. es uno de los momentos Qué bueno, bonito. qué bueno, qué bueno. Y antes hemos mencionado también 50 millones o más de 50 millones sobre gestión, ¿no? Entonces, algo que por obligación tengo que preguntarte, porque también es un debate muy abierto en redes sociales, en mi canal también lo hacemos muchas veces, que es, primero de todo, ¿por qué gestionar capital? Es decir, ¿por qué no ir? Entiendo la respuesta y seguramente me gustaría escucharte a desarrollarla porque mucha gente me lo dice, su forma de verlo, que es primero, ¿por qué no gestionar tu propio capital y gestionar el capital de terceros? Con lo que eso implica a nivel de responsabilidad, de condicionantes extras. Y luego, ¿cómo se llega a eso? Es decir, ¿cómo se llega a gestionar 50 millones? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Entiendo que son distintos para cada persona, pero ¿cómo fue el tuyo? ¿Cómo fue ese proceso? También muy largo. Muy largo. Es decir, atraer inversores a un proyecto que Mm, está basado en sistemas de trading es para mí de largo mucho más complicado que desarrollar mm, el propio modelo, ¿eh? mm, Entonces, de entrada tenemos que diferenciar entre dos tipos de inversores. Los que crean en el proyecto y que quieran involucrarse para financiarlo, mm, a cambio de quedarse con ya. una parte del negocio, Mm, y luego los inversores que simplemente quieran invertir en mm, el fondo, lo más habitual, ¿eh? Para mí lo ideal hubiera sido encontrar una gestora que compartiera con nosotros el proyecto a cambio de proporcionar digamos, un capital semilla o capital base, mm, y que mantuviese ese capital a pesar de los posibles drawdowns que pudieran venir, ¿no? Eso mm, hubiera sido lo ideal. Pero visitamos diferentes gestoras aquí en España y todas nos escucharon con mucha atención, con la máxima educación e interés, y a pesar de que coincidíamos en que España era un tema a desarrollar y que era una oportunidad de negocio, ninguna quiso dar el paso en quererse involucrar, ¿no? mm, Digamos que las gestoras aquí en España hacen buena esa máxima de Warren Buffett que dice que si algo no entiendes, no inviertas en él. ya. Mm, Entonces, en España las gestoras que pudieran entender el modelo, pues, o que tuvieran la capacidad para lanzar un fondo de inversión libre y quisieran involucrarse en el proyecto, si existían, nosotros no las encontramos. mm, Entonces dimos muchas vueltas y al final dimos con una sociedad de valores, un broker, mm, que se llama, sí, se continúa llamando CM Capital Markets, mm, que en aquel momento tenía ya un tamaño considerable, estaba entre 150 y 200 empleados, es decir, tenía capacidad para financiar un proyecto de estas características, mm. pero no tenía capital para gestionar, es decir, cubría solamente una parte de las Sí, necesidades, la ¿no? infraestructura, ¿no? Por así decirlo. La infraestructura y la financiación de todo el equipo, porque Mm, claro, al final te claro. tienes que dedicar en exclusividad y tienes que pagar pues Mm, unas nóminas, todos tenemos que dejar nuestros respectivos trabajos mm. y todo eso hay que financiarlo. Lo puedes hacer tú, pero vas a durar 2 meses. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, al final tienes que buscar un socio que Mm, diga, pues yo creo en este proyecto, me gusta y bueno, con CM Capital Markets hubo muy buena sintonía desde el primer momento y después de muchísimas reuniones, pues acabamos por firmar un acuerdo en los que ellos se quedaban con una parte del proyecto y a cambio, pues nos ponían en su nómina y lo financiaban. mm, Es decir, que por fin habíamos dado con alguien dentro del sector financiero mm. que creía en el proyecto y a los que yo estaré eternamente agradecido porque sin ellos no hubiéramos podido ver Total. el proyecto, no hubiera visto la Totalmente, luz. totalmente. Pero entonces, Manel, es decir, ¿cómo te presentas a ese tipo de firmas o de empresas? ¿No? Es decir, tú tienes como, ¿qué pruebas les das para que confíen en ti? Porque, claro, yo entiendo que te dan la confianza y en este caso confían en tu proyecto y os ponen en nómina, todo eso, pero ¿qué le tienes que mostrar a una empresa estas características para que te Bueno, acepten? bueno, en mi caso, ¿eh? En mi Mm, caso, no sé en lo que harán otros equipos, pero yo recuerdo que me costó barbaridades conseguir de Interactive Brokers ujú, que me hiciesen un report de los resultados de los últimos años. vale. Ujú, Y después de 3 o 4 meses, y gracias a una cierta amistad que tenía con Judith ya, ujú, porque también fue uno de los primeros que utilicé Interactive Brokers aquí en España, ujú. pues conseguí una cartita que la guardaba en ese momento como un paño, que decía pues que los años tal, tal, tal y cual, pues este hombre había gestionado tanto y que llevaba pues tanto beneficio. Ujú, Eso en las gestoras no lo tuve que enseñar nunca. ujú. O sea, imagínate el nivel de interés. O sea, la Ya llevaba ves. la cartita con muchas ganas de enseñarlo, pero no lo tuve que enseñar nunca. Y creo que en Capital Markets, pues bueno, se interesaron, pero también pasaron por encima, porque al final ellos los que querían era
constatar si efectivamente todo eso pues era verdad o no. Ujú, Y una sociedad de valores o una gestora lo que quiere es verlo físicamente, ¿no? ujú, Bueno, afortunadamente cuando empezamos a gestionar en formato Managed Account una cuenta con Capital Markets, coincidió con las caídas del 2008, si ujú, no recuerdo mal, y a nosotros nos fue muy bien. Es decir, ujú. que tuvimos suerte en ese Claro, aspecto, ¿no? perfecto, sí, sí. La Serendipia, renta ¿no? variable caía en picado y Sí. nosotros subíamos en la misma dirección. Ujú, Éramos más seguidores de tendencias ujú, que otra cosa y nos fue muy bien. Y a partir de ahí, pues todo eso, dijéramos que agilizó el llegar a un acuerdo, ¿no? ujú. Qué bueno. Es decir, digamos que esto crees que sería aplicable hoy en día. ¿Crees que alguien que quisiese eh, proponer o proponerse como gestor en este caso, crees que sería posible hacerlo de la misma forma que lo hiciste tú? A ver, yo si tuviese que repetir el proyecto, Ujú. cambiaría bastantes cosas. ¿Vale? Pero no me arrepiento de nada, ¿eh? Sí, sí. Aprendí un montón en todas y cada una de ellas, ¿eh? Pero yo probablemente no lo haría aquí en España. Ujú, Iría fuera de España. Básicamente porque, bueno, aquí en España la gestión alternativa no está ujú, desarrollada al mismo nivel que lo está en otros países. ujú, O sea, por darte un dato, ¿eh? Habrán unos 30.000 hedge funds en el mundo, que ujú. son muchos. Una Que burrada. para una gestora, para tener que decidir dónde invertir, es un buen problema. Pero el 70% están en Estados Unidos Ujú, y el 10% están en el Reino Unido. Entonces queda el otro 20% que está repartidos por Europa, ujú, Alemania, Francia, Brasil, Canadá. ujú. Y en España pues tenemos, no sé, son 50 o Ya. 60 fondos. Ujú, Y además se utilizan para hacer coberturas de renta variable. ujú, Es decir, fondos de trading algorítmico en su momento no había ninguno. Creo que luego salió Accurate, ujú, también estuvo un tiempo, si no recuerdo mal, y ahora creo que no hay ninguno. Y si hay alguno que me perdone, que seguro que es buenísimo, ujú, pero, pero no lo conozco. Aquí en España no hay tradición ujú, y no se ha vendido la gestión alternativa como creo yo que se tiene que ofrecer, ¿no? ujú. Entonces, pues por eso estamos como estamos. Claro. Entonces yo aconsejaría hacer otra cosa Ok. distinta. Ujú, Ahora bien, tener un track record de algún broker que pueda estar auditado, ujú, sin duda es una herramienta que te puede servir para luego ofrecerte. Ahora, por ejemplo, tenemos Darwinex, ujú, que tú puedes poner allí una estrategia o varias y al final, pues todo eso, como es una institución regulada ujú. por un organismo oficial, pues ese track record probablemente te va a valer. Te va a valer a partir de cuando lo hiciste con él, ¿no? Sí, 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 sí. Como No, hayas no la ido importación, a correcto. Ujú, a lo mejor Darwin te lo pone ahí, pero va a ujú. tener que dejar muy claro a partir de cuándo Sí. ellos dan fe Ujú. de que eso se hace así, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno. Y, pero la idea también que creo que a la gente le puede interesar mucho también es, porque me interesa a mí, entonces supongo que la gente también, que es, vale, imaginemos, tenemos un track record, ¿no? Llevamos algunas puertas, hay una entidad que nos finanza, ¿no? Que dice, vale, a partir de ahora apoyamos tu proyecto. ¿Cómo se atrae inversores? O sea, ¿qué hay que hacer? En este caso, ¿hay algún proyecto de marketing detrás? ¿Cómo se consigue eso? ¿No? ¿Cómo se consigue llegar a ese nivel para poder gestionar tantos millones? Bueno, a ver, por ejemplo, nosotros primero lo intentamos aquí en España. Ujú, De la mano de Capital Markets era mucho más fácil que las gestoras te escuchasen. claro. No ya solo con atención, Ujú. sino con Claro, con cierto interés, interés. ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, dices, "Hostia, estos tíos han conseguido convencer Ujú, a una institución financiera que querrá decir que hay algo detrás, ¿no? ujú, Ahora bien, la primera excusa que te ponen aquí es que, y es curioso porque casi todo el mundo utilizaba el mismo número de años, es decir, hasta que no tengas un track record de 3 años, nosotros no vamos a empezar a hacer un seguimiento de tu fondo. vale. Y vas a todas las gestoras y todos prácticamente te decían lo mismo, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues hablamos con Capital Markets y decimos, bueno, pues habrá que demostrar que durante 3 años somos capaces de generar buenos retornos. ujú, Pasaron 3 años, volvemos a visitar a las gestoras y nos dijeron, pues ahora os vamos a empezar a seguir. ujú. Tampoco invertían. Entonces, pasaba el tiempo y claro, Capital Markets iba financiando Claro. el proyecto. Ujú. Entonces, nosotros teníamos la imperiosa necesidad de crecer, porque si no corríamos el riesgo de que, lógicamente, el que financia Claro, se se cansasen, ¿no? canse y diga, Ujú, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ujú, Entonces, pues decidimos buscar una alternativa fuera de España ujú, y encontramos una institución financiera que se llama Notestuki, ujú, que tenía una gestora en Luxemburgo, que además ellos ya tenían unos 6.000 millones en ese momento bajo ujú, gestión ujú, y invertían en modelos como el nuestro. ujú, Entonces,
Vale, entonces ya teníamos dijéramos, la financiación, teníamos el vehículo y teníamos el entorno, el Claro. escenario Ujú, adecuado para poder crecer. Y entonces sí que empezamos a crecer porque empezamos de aquí nos fuimos de España con 6 millones. Es ujú, decir, con el capital de Capital Markets, 4 inversores y los Friends and Family, ujú. poco más. Y cuando llegamos allí, con 6 millones, en poco tiempo nos plantamos doblamos, porque ellos vieron Qué que ya bueno. teníamos un track record en un fondo español Ujú, que también estaba regulado, con lo cual ya te valía. Y a partir de ahí empezaron a invertir cada vez más y bueno, hasta que en el 2014 nos dieron el premio al mejor fondo CFA de Europa qué bueno. y eso nos catapultó hacia los 50 millones. La pena es que al año siguiente vino el draw Ujú. y eso pues fue nuestra ruina en ese Sí. aspecto. Ahora, luego hablaremos de eso. Sí. Fue un Claro. draw que probablemente estuvo alrededor del 40%, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor para cualquier otro dice, bueno, pues yo he pasado draws del Ujú, mucho más alto. Sí, pero en un modelo de retorno absoluto, ujú, un draw de un 40% una gestora no te lo aguanta. ujú, Entonces tienes que tenerlo muy claro. Y nosotros eso pues tampoco lo sabíamos ujú, y lo aprendimos demasiado tarde. ujú, Entonces, claro, los fondos que hacían lo mismo que nosotros iban con volatilidades mucho más bajas, ujú. del orden de la mitad. Entonces sus retornos Claro, eran menores. eran Ujú, menores. Si nos igualábamos a volatilidad, ujú, nosotros conseguíamos esa alfa ujú, que te permitía estar por encima de las comparativas, pero luego cuando venía el draw, ujú, pues lógicamente tú sufrías muchísimo más. Y si mirabas para atrás, por eso digo que dejar de mirar atrás, ujú, nosotros llevábamos, cuando nos vino el draw, llevábamos ya 8 del fondo más 4 pues 12 años con draws inferiores al 20%. ujú. Y luego te viene un draw de un 40%. Claro, 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 totalmente. A partir de ahí dices, ¿ves Ujú. cómo no tienes que mirar atrás? Ya, ya, ya. De hecho, desarrollé una metodología que luego si quieres ya te contaré Ujú, para saber qué drawdown tiene ujú, que enfrentarse tu modelo ujú, en función del nivel de volatilidad que lleves y el nivel de diversificación en el que estás ujú, metido, ¿no? ujú. O sea, es Y todo decir, eso, todo eso sin, viene después. sí, sí, por supuesto, sí. Al final, yo para que la gente lo entienda, tengo tantas cosas en la cabeza que me he hecho una especie de guión, ¿no? Para poder preguntarle todo lo que me interesaré, todo lo que me interesaría preguntarte y supongo que también pienso un poco en vosotros y qué os gustaría, porque yo tengo preguntas muy técnicas. Esto que acabas de mencionar me interesa muchísimo, especialmente todo el tema del drawdown, de cómo gestionarlo, de cómo, en qué confiar para tener un drawdown más o menos estimado y que al menos tenga un intervalo de confianza serio. Pero también tengo preguntas y si te parece luego iremos a eso para finalizar. Antes me gustaría preguntarte cosas un poco más superficiales, como son, por ejemplo, ¿qué diferencias crees que hay entre un trader retail, por ejemplo, y un gestor de capital? Es decir, mm, ¿qué hacen diferente? ¿Qué crees que los diferencia a la hora de operar? Bueno, primero tenemos que definir qué hace uno y qué hace el otro, ¿no? Ujú, Digamos que el trader retail, podríamos decir que gestiona su propio capital, sea mucho o poco. ujú, O yo los diferencio así, ¿eh? A lo mejor ujú, hay otro tipo de características. Y el profesional gestiona un fondo, tenga mucho o poco capital. ujú, Entonces tú como trader retail puedes evolucionar muchísimo, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero las exigencias te las vas a encontrar cuando operes como profesional, ujú, porque vas a tener que adaptarte a una, digamos, legalidad que en el trading retail ni siquiera existe. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Por ejemplo, de entrada, estás obligado a cumplir a rajatabla cuando eres profesional con lo que has puesto en un documento que se llama el folleto del fondo ajá, y que tienes que presentar a la CNMV antes de lanzar el fondo para que te lo autoricen. ujú. Y una vez has presentado el folleto, si no cumples con lo que has dicho ahí, pues vas a tener un problemón, Claro, ¿no? pero ¿qué hay en ese folleto? ¿En ese folleto qué tienes que Ese poner? folleto básicamente dices lo que vas a hacer. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, ahora te puedes encontrar en un folleto de renta variable que dice que el fondo va a estar invertido en un 75% en renta variable. Ujú, Entonces, el gestor, cuando hace el folleto, cree que tiene que poner eso, pero luego cuando ahora que están cayendo los mercados, ujú, igual el gestor dice, hostia, yo ujú. 75% Claro, estaría corto. claro. Y entonces está obligado a Ujú, estar un 75% metido largo en el mercado. Entonces, ¿qué hace? Pues ir a buscar las betas más bajas ujú, en todos los modelos para intentar compensar pues, las caídas ujú, que hay en el mercado, ¿no? Si el mercado cae un 40, intentar caer un 30. Pero ujú. es que no puedes hacer otra cosa porque estás obligado, porque lo has puesto. Ostras. Ujú, Entonces, también vas a estar, si eres profesional, vas a estar permanentemente monitorizado
para no superar determinado límite de riesgo. Ujú. En nuestro caso era sencillo porque como todo era automático, nunca nos echaron una orden para atrás. Ujú. Pero yo recuerdo en el broker en donde estábamos que también tenían un departamento de traders discrecionales Ujú. que eran órdenes que no las metían Ah. Ujú. directamente porque superaban un nivel de riesgo determinado. Ujú. Entonces te controlan, no puedes superar un bar determinado, Ujú. todo eso lo podemos controlar nosotros internamente, lo acuerdas con la gestora, decides cómo lo vas a hacer. Y una vez ya lo tienes acordado y ya has dicho que en el folleto lo que vas a hacer, pues al final lo que tienes que hacer es cumplirlo. No hay Y mucho no, más. no te puedes adaptar a eso, no hay cambios, por ejemplo, temporales, quizás hay un periodo de tiempo que sí y luego lo puedes cambiar o como... Es complicado. Si no Ujú. lo pones en el folleto, no lo puedes hacer. Ostras. Ujú. No, porque claro, un inversor lo primero que va a tener es el folleto. Va a leer en el folleto y tú tienes Ya. que cumplir con lo que has puesto, porque si no estás engañando a un posible inversor. ¿No? Ujú. No puedes contradecirte. Tienes que estudiar muy bien lo que pones. Entonces, nosotros, por ejemplo, dijimos que mantendríamos nuestro nivel de volatilidad alrededor de un 15%. Ujú. Intentar ese 15%. Claro, cuando los mercados se te ponen laterales, te entran muchas ganas de parar el modelo. Ya, Nos va a meter un draw claro. importante, Ujú. pero no puede. Porque tú Ujú. dices, yo tengo que ir a buscar ese 15%, ¿no? Ujú. Y luego que si lo paras, a lo mejor también puede venir la recuperación Claro, claro, te y la te puedes pierdes. perder. Entonces, no sé Ujú. hasta qué punto tampoco lo hubiéramos parado, ¿no? Ujú. Y bueno, ya hay otras diferencias. Imagino que Ujú. no sé, que cuando en cualquier otra disciplina, cuando juegas al fútbol, no es lo mismo hacerlo en tercera regional que ir subiendo niveles. Ujú. Hay diferencias técnicas, económicas, legales, Ya. profesionales, el Ujú. entorno, Ujú. todo va cambiando, ¿no? Totalmente. El denominador común es el mismo, Ujú. continúan siendo los mercados, pero todo lo demás se va sofisticando paralelamente a lo que vas creciendo. Ujú. Entonces, Totalmente, totalmente. por eso hay diferencias, hay muchas diferencias. Qué bueno. Y una de ellas también entiendo que, no sé si lo ves así, pero desde mi punto de vista sí que es un salto de calidad en el momento en que como trader empiezas a hacer lo que es la diversificación que antes mencionabas. El hecho de diversificar, mucha gente, no sé si piensas lo mismo, no lo entiende como algo positivo, porque muchas veces creen que un solo mercado o una sola estrategia muy específica es como más segura, ¿no? Porque se sienten especializados en ese entorno, en esa estrategia, en ese setup concreto. ¿Cómo ves tú la diversificación? ¿Qué implicación tuvo en vuestra cartera en este caso? ¿Cómo la hacíais? ¿No? Me apetece mucho saber, conocer esa parte de dentro del fondo de vuestra cartera, de vuestro sistema, qué activos operabais, cuántos, estrategias, explícanos un poco eso, si no te importa. Bueno, empiezo un poco por el final. Ujú. Dices, hay traders que se especializan en un mercado y hacen con una estrategia, se sienten cómodos Ujú. y yo lo respeto muchísimo, ¿no? Pero es como, para mí, con todos los respetos, y Ujú. desde la broma, podríamos Sí. decir. No si voy al médico y le digo, oye, mira, que creo que tengo anginas. Y no, yo las anginas solamente las curo los jueves de 7 a Ya, 9. Digo, a ver, ¿eres médico o no eres médico? ya, ya. Si eres médico, me cura las anginas el lunes, el martes y el Ujú. miércoles. Y yo soy trader y soy seguidor de tendencias. Te busco tendencias en el crudo, en el algodón, en el SP, Ujú. en cualquier mercado en el que me pongas. Ujú. Si no, probablemente yo lo que voy a pensar como profesional es que tú lo que has hecho es evolucionar con una estrategia en la que te sientes cómodo, todavía no has tenido un draw importante porque no lo has vivido y cuando lo vivas, pues probablemente dentro de tu propio curva de aprendizaje te darás cuenta de que con una sola estrategia no puedes enfrentarte al mercado. Ujú. Yo no conozco ningún fondo de esos 30.000 que comentábamos antes que se enfrente al mercado con una sola estrategia. No los conozco. Ujú. No creo que haya una gestora que diga, tú tienes una buena estrategia, pues venga, lanzamos un fondo con esa estrategia. Ujú. Bueno, de hecho sí que lo hay, pero son los fondos indexados. Ujú. Es decir, siempre largo Claro. Ujú. en un índice y ya ves los draws que pueden tener. Sí, sí. Ujú. El draw que puede tener la renta variable, pues un 50% puede Ujú. caer. Bueno, eso es ir con una sola estrategia. Ujú. Entonces, si vas con más estrategias, esa probabilidad pues la reduces. Entonces, el tema de la diversificación para mí es un tema importantísimo, quedaría para varios vídeos. Cuando te apetezca, Pero, ¿eh? Ya sabes que este canal está abierto, así que si te apetece algún día hablar de ello bueno, larga y tendidamente, ya sabes. a ver, nosotros en la última combinación íbamos, te he comentado antes, con la CU24 que eran 720 estrategias
51 mercados, eso te da una media de aproximadamente unas 14-15 estrategias por mercado. Ujú. Pero estamos hablando de en realidad 6-7 estrategias que las pones con diferentes parámetros Vale. Ujú. o en diferentes time frames. Ujú. Al final no son tantas estrategias Claro, como... es como una misma lógica, ¿no? Es una Pero, misma lógica que vale. tú la esparces Ujú. en todas las direcciones, porque como no quieres ajustarte a comportamientos pasados, Ujú. lo que haces es coger una estrategia, no miro en qué parámetros funciona bien, y lo que hago es utilizarla en diferentes parámetros, diferentes time Ya. frames, porque Ujú. la idea me parece lógica Claro. y buena, ¿no? Ujú. Y luego si ves que en mercados aleatorios eso te funciona razonablemente bien, pues quiere decir que esa combinación puede ser suficientemente competitiva, ¿no? Ujú. ¿Y por qué es tan importante la diversificación? Bueno, pues a ver, ¿cómo lo explicamos esto para que traslademos algún concepto interesante, ¿no? Ujú. A ver, por ejemplo, a un principiante, Ujú. alguien que esté empezando, seguro que ya le empezará a interesar el concepto drawdown. Ujú. A los pocos meses Ujú. dijéramos que ya empieza a saber qué es un drawdown, ¿no? Porque Sí. lo habrá sufrido Claro. como todos en sus propias carnes, ¿no? Ujú. Pues bueno, si miramos hacia adelante y no miramos hacia atrás, Ujú. podemos definir una fórmula que es de cosecha propia, igual que lo del cálculo de la bondad, ¿eh? Es Ujú. decir, que a mí me vale, pero no quiere decir que a otro le pueda valer, Total. ¿eh? Ujú. Entonces, yo lo que hago es, mi drawdown es igual, si yo estoy utilizando estrategias que son robustas, es Ujú. decir, que no están ajustadas al pasado y que tienen una probabilidad matemática positiva, Ujú. mi drawdown va a ser igual a multiplicar la volatilidad anualizada que tenga tu modelo, que ahí sí que puedes mirar tus simulaciones porque la volatilidad no te va a cambiar mucho, Ujú. multiplicada por tu nivel de diversificación. Ajá. Entonces, ¿qué niveles de diversificación tenemos? Pues yo tengo 4 niveles de diversificación. El más bajo es el número 4, Ujú. en el que solamente tienes una estrategia. Vale. Y, por ejemplo, como te he dicho antes, aquí no conozco ningún fondo que vaya con una sola estrategia, ¿no? Ujú. Nivel 4 quiere decir que vas a tener que multiplicar tu volatilidad por 4 Ujú. para saber cuál puede ser tu posible drawdown. Ujú. Entonces, si quieres subir un nivel, lo que tienes que hacer es lo que hicimos nosotros, que es crecer a lo largo y ancho de todos los mercados, utilizar, si eres seguidor de tendencias, pues la misma estrategia seguidora de tendencias en diferentes time frames y utilizando diferentes mercados. Ahí es donde están el 90% de los fondos, porque los fondos tienen que estar clasificados. Ujú. Si no los clasifican, para un gestor que tenga que buscar fondos, es No imposible lo, que te encuentres. claro, no lo encuentras. Sí, sí, sí. Eres Ujú. un multi-strategy, que es lo que a nosotros nos hubiera gustado, Ujú. mezclar estrategias de diferente tipo. Un multi-strategy, si ya nos costó crecer como seguidor de tendencias, imagínate un multi-strategy que no Ya. sabe con qué compararte. Ya, ya, ya. Pues es Ujú. complicado, ¿no? Entonces, si quieres estar al nivel 3 tienes que crecer en esa dirección, Ujú. esparcir todas las estrategias. Si quieres subir un nivel más, al nivel 2 lo que tienes que hacer es juntar modelos como el nuestro, seguidores de tendencias, pero en este caso, pues mezclarlo con, digamos, otros modelos de regresión a la media Ujú. o de valor relativo o de arbitraje estadístico, Ujú. los vas metiendo todos juntos y eso te permite tener un nivel de diversificación más elevado, Ujú. el nivel 2 Ujú. y eso quiere decir que tu drawdown Ujú. probablemente el que tienes que esperar es el resultado de multiplicar tu volatilidad Ujú. anualizada multiplicada por 2. Ujú. Si quieres multiplicarlo por 1, que ya sería el no va más, pues tendrías que coger los modelos anteriores, los que hemos utilizado en el nivel 2, y obligarles a renunciar a una parte de su rentabilidad en aras a conseguir un objetivo mayor que sería una mejor correlación entre ellos. Vale. No sé si me he Una explicado mayor bien. correlación, claro. Ahora yo estaba pensando. Claro, yo estaba pensando ahora. Estás buscando descorrelaciones, ¿no? Para paliar ese drawdown. Claro, claro, claro. Y, Al final diversificas ujú. porque lo que buscas es modelos que estén bien correlacionados Ujú. o que estén completamente descorrelacionados. Dilo Sí, como sí, sí, te entiendo, te entiendo. activa Ujú. por pasiva. Ujú. Es lo mismo. Vale, 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 Entonces, vale. Ujú. el máximo nivel de diversificación es coger modelos. Ujú. Imagínate un equipo como el nuestro, Ujú. que nos junten con otro equipo que haga una cosa completamente distinta Ujú. y además nos digan, y además ahora tenéis que colaborar entre vosotros y Ya. renunciar a una cierta rentabilidad Ujú. que os proporciona vuestro modelo en aras a que os podáis correlacionar Vale. mejor. Ujú. Eso que yo sepa o que yo intuya, Sí. solamente lo hace el Medallion, el de Renaissance, Ajá. Sí, sí, Jim de Simmons. Simon. Sí. Efectivamente. Y que yo sepa, solamente existe uno. Ujú. Imagínate lo complicado
que puede ser. Bueno, pues una vez definidos los 4 niveles digamos, de posible Diversificación, ¿no? diversificación, al final solamente se trata de multiplicar tu volatilidad anualizada. Ujú, Y la volatilidad anualizada pues se calcula en un Excel en 30 segundos. ujú, Desviación típica por raíz de, si estás mirando los retornos diarios, raíz de 260. ujú. Y eso, ese numerito que se te quede en la cabeza es tu volatilidad Sí. anualizada. Ujú, Si tú coges tu estrategia y resulta que estás utilizando una sola estrategia en el IBEX o en el DAX y calculas tu volatilidad y te sale un 25, ujú, multiplicas por tu nivel de diversificación por 4 ujú. y Es una eso quiere quiebra. decir que más pronto que tarde Sí, te van a pulir. Y no estoy sí, sí. mirando para atrás, Sí, sí, sí. estoy Ujú, mirando para adelante. ujú, Eso es una manera de mirar para adelante, ¿no? Es ujú, pensamiento lateral que de alguna manera te fuerza ujú, a buscar metodologías ujú, que se cumplan ujú, porque ves que en el mercado se cumplen. ujú. Entonces, ya de alguna manera tienes algunas herramientas. Lo que pasa es que yo esta metodología la desarrollé con el fondo cerrado. Claro. A Llegué posteriori, ¿no? tarde. Ya. Claro. Claro, llegué tarde. Es decir, claro, Ujú, nuestro modelo iba a un 15% ujú, de volatilidad. ujú, Si multiplicas por el nivel 3 que era donde estábamos, pues ujú, te sale un 45. ujú. Tardamos 12 años, pero llegamos. Ya. Tarde o temprano Ujú, llegas a esa, ujú. a esa volatilidad, ¿no? Claro, en ese momento, digamos que, imaginemos, ¿no? Tú llevas un track record, estás generando esa rentabilidad bien planteada, ¿no? Según unos niveles de riesgo aceptables, y aún sabiendo eso, el hecho de que llegases a ese drawdown, ¿no? Porque la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿no? De decir, vale, eh, por un lado tenemos la rentabilidad, el benchmark que podéis tener, lo estamos hablando un poco ahora, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo tengo esta volatilidad, intento generar esto, y luego está en qué momento, por qué un 45% o un 40% supone quiebra, cerrar. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona eso? Porque si vas bien a nivel de rentabilidad, estás, digamos, positivo, estás creciendo. ¿Cómo fue eso para vosotros? Explícanos un poco esa trayectoria a nivel de rentabilidad y en qué momento y por qué llegó a cerrar ese fondo. A ver, Mm, a ver cómo te lo explico, ¿no? mm, Al final, el que te define en qué momento va a cerrar el fondo es la gestora. La ¿vale? gestora es la que tiene la capacidad de decidir en qué momento él deja de confiar en ese modelo Ujú, y lo que hace para tomar esa decisión es compararte con otros modelos. ujú, La gestora tiene el conocimiento que tiene. Él considera que tu modelo se ha pasado por un draw de un 40%, podría haberlo decidido en el 30%. ujú, Porque nosotros nos presentamos allí con un drawdown máximo histórico del 20%. ajá, Y él podría haber dicho, oye, yo a partir del 30 esto lo apago. Decidió el 42, creo. ujú, Entonces, pues en ese momento se apagó y nosotros si vemos la evolución del benchmark, todavía estuvo comportándose de manera lateral durante unos meses. Luego ujú, se recuperó y ahora está otra vez tirando muy fuerte, ¿no? Es decir, nos hubiéramos recuperado ujú, seguro, ujú, pero el drawdown es el que te va a mantener o te va a sacar del mercado. Entonces tú tienes que decidir en función, si eres un trader eh, que no eres profesional, tú puedes decidir, yo quiero soportar máximo, sobre el papel todo el mundo aguanta claro, claro. draws muy Sí, sí, altos, sí. ¿eh? Pero luego cuando llevas un año, en nuestro caso 2 años, Ujú, con un draw de casi un 40%, ujú, cuesta mucho aguantarlo, ¿eh? ujú, Yo, por ejemplo, sé que hay uno de los fondos del Jim Simons, ujú, el Alpha Institucional, en el año 2020, que es un fondo de nivel 3 de diversificación, pasó por un grado cercano al 40. ujú. Pero claro, yo no soy Jim Claro, Simons, totalmente. él se puede permitir todos esos lujos, Ujú, yo dependo de lo que decida la gestora. ujú, La gestora dice hasta aquí has llegado, y no es que diga hasta aquí has llegado, lo que hace es irte quitando capital y llega un momento que estás descapitalizado ya. Ujú, y no puedes hacer nada más que decir, bueno, pues, ¿qué ocurre, no? ujú, Tú das las explicaciones que crees que tienes que dar. Yo es que tuve muchas dudas del por qué estaba ocurriendo todo eso, ¿no? ujú, En ese momento pensé que como invertíamos en mercados de futuros, como los futuros de alguna manera descuentan los tipos de interés y los tipos de interés en ese momento estaban muy cercanos a cero, ujú, pues entendía que si los tipos de interés estaban a cero, un generador de tendencias eran justamente los tipos de interés. Al no haber tipos de interés, pues eso es lo que provocaba que no hubieran tendencias, ¿no? ujú. Y creo que al final llegué a concluir, después de 2 años de darle muchas vueltas, como te puedes imaginar, Sí. que efectivamente esa era una de las causas, Ujú, pero no la causa principal. La ujú, causa principal para mí fue ese exceso de volatilidad, ujú, que para mí era excesivo,
y probablemente nuestro peer group, los otros fondos, iban a una volatilidad prácticamente de la mitad, porque probablemente ya tenían ese conocimiento que yo no tenía, y probablemente por eso estaban donde estaban y yo no, y por eso llevaban muchos más años que nosotros, y al final, pues bueno, lo que haces es ir aprendiendo, ¿no? Me parece increíble, sobre todo por el hecho de, hostias, después de tanto tiempo en el que luchas, ¿no? Persigues una idea, trabajas durante, no solo construyes, que trabajas, te esfuerzas, sacrificas. A nivel psicológico, cuando construyes algo así y de repente, como tú bien dices, ¿no? Llegas a un punto de drawdown del 40%, del 45% y ves que todo ese proyecto empieza a derrumbarse, entre comillas, a caerse, o empiezan a perder confianza, eso psicológicamente, ¿cómo va? Es decir, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué ocurre ahí arriba? Bueno, pasa de todo, pero bueno, es un momento duro, ¿no? Uh -huh. Es un momento duro porque tienes que coger el avión cada 2 por 3 y irte a explicar qué es lo que está pasando, tienes que irte a Suiza a explicarlo, tienes que irte a Madrid a explicarlo, tienes que hablar con el resto del equipo a ver qué hacemos, cómo lo enfocamos, y luego tienes que darle vueltas y claro, eso al final lo que hace es que no puedas pensar con la máxima tranquilidad como cuando ya teníamos el fondo cerrado y empecé a darle vueltas del por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Y al final acabas concluyendo, llegas a conclusiones que te permiten avanzar, pero claro, ya el mercado ya no está disponible en ese momento, el fondo ya está cerrado, ¿no? Entonces, pues lo encaras de la mejor forma posible. A ver, yo de alguna manera, yo los momentos más críticos de estrés o de decepción y tal, como los viví en las etapas iniciales de la ingeniería. Yo cuando empecé con el trading ya era padre de 3 hijos. La ingeniería ya Claro. llevaba 12 años. A mí ya me pilló maduro, ya llevaba mucha mili encima, Sí. con momentos muy complejos. Una empresa cuando empieza y nosotros queríamos vender tecnología a los alemanes, pues costó mucho llegar hasta Ya ese estabas punto. curtido, ¿no? En ese Ya estaba curtido. Claro. Entonces, claro, cuando dices que quieres vender tecnología a los alemanes, la gente se te ríe, pero lo consigues. Luego, cuando dices que quieres sacar un fondo y la gente se te ríe, al final también Claro. lo consigues. Entonces, al final todo es un tema de plan, método y paciencia. Bueno, pues lo gestionas como de la mejor forma posible, pero sin ningún tipo de culpabilidad. Porque al final creo que el modelo era y es plenamente vigente y lo único que había es que tocarle un poco la volatilidad. No había nada más, no había mucho más que tocar. Si hubiéramos bajado la volatilidad, todavía estaríamos allí. Pero en el fondo dijimos que iríamos a una volatilidad del 15 y eso lo respetamos hasta el último momento. Qué bueno, de verdad. Y ¿te parece si, igual es algo privado y por supuesto entenderé que no quieres contestarlo, ¿eh? Pero a nivel de dinero, seguro que mucha gente se pregunta eso, ¿no? El hecho de cuánto se puede llegar a ganar gestionando un fondo de estas características y de esas dimensiones. ¿Te parece hablar sobre ello? No, ningún problema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los cobros? ¿Va por comisión de gestión? ¿Cómo es? Sí, sobre el fondo gravitan diferentes comisiones. Hay unas que son muy bajitas, que son las de administración y custodio. Custodio es el banco, el que le llegan las suscripciones, el capital entra por ahí, de alguna manera lo invierte en el broker o hace lo que tú le dices que tenga que hacer, pero controla las entradas y salidas. Y el administrador es el que lleva la contabilidad, para entender, es el que determina el valor liquidativo diario del fondo. Es el que dice qué valor liquidativo tiene cada día ese fondo, ¿no? Vale. Y luego hay las comisiones del broker, que son, digamos, que están aparte de las estrategias y por lo tanto hay que considerarlas. Piensa que en nuestra operativa podían llegar a significar un 3% del total, es decir, efectivamente, sí, un 3%, es decir, sobre 50 millones, calcula un 3%, pagas muchas comisiones al broker, con lo cual pues tienes que controlarlas. Luego habían unas comisiones fijas, el fondo tenía unas comisiones de un 2% fijas, Vale. y luego tenía una comisión de un 20% sobre los beneficios, que era una comisión, el performance fee. Okay. O sea, el management fee era un 2% y el performance fee un 20%. Ahora mismo esas comisiones ya estarían consideradas bastante altas, ¿eh? Pero en ese momento no, son buenísimas. Joder. Son muy buenas, pero también te castigan mucho porque al final el valor liquidativo ya te da todo eso descontado.
Con lo cual, conseguir rentabilidades como conseguimos nosotros en el 14 del 42%, Ujú, habiéndole quitado el 20%, el 2%, el 3%, etcétera, etcétera, ujú. pues bueno, era una muy buena Ostras, sí, rentabilidad. sí, sí, totalmente. Nosotros, recuerdo que comentábamos que nosotros cuando empezamos el año ya sabemos que vamos a pagar un 3% por un lado y un 2% por el otro. Ujú. Empezamos con un -5 y ahora tenemos 12 meses para darle la vuelta. Claro. Entonces, pues, si tú calculas un fondo de 50 millones que tenga una rentabilidad anualizada del 10%, pues mira, por el management fee el 2% es 1 millón y por el performance fee un 20% de 500, pues, otro millón. Sí, sí, sí. Entonces, tienes 2 millones en comisiones, Ujú. que es una cantidad respetable. Totalmente, Ahora tú 10.000. imaginas, eso con 50 millones, ahora imagínate si en lugar de 50 tienes 10.000, como tienen otros fondos, Ya, y si en lugar de tener una rentabilidad del 10, pues tienes un 40. Pues, ya. Son números claro, estratosféricos. Sí, sí. son estratosféricos. Sí, sí. Pero de la misma manera que es muy difícil llegar a esos niveles de rentabilidad y de capital, pues bueno, ya te digo, cuesta muchísimo llegar a ese nivel, ¿no? Sí, sí, Porque sí. No, no. todos queremos ser Messi o Cristiano Ronaldo, Claro. pero se gana mucho, ¿no? Hay pocos, sí, hay pocos. Realmente, ¿cuánto gana la media de la gente que se dedica a jugar al fútbol? Sí, 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 sí. Eso es Es verdad. la realidad. Eso es Esa es verdad. la realidad. Ah, vaya trayectoria, la verdad. Y ahora, claro, es que me imagino algo así, ¿no? Has pasado por esto, hace ya algunos años que estamos un poco más apartados, al menos de ese escenario. ¿Cómo es tu día a día hoy? ¿Aún te dedicas a hacer trading de forma activa o cómo es tu vida a día de hoy, familiar, psicológica, a nivel del trading? No, bien. O Mm, sea, yo ahora me dedico a la ingeniería porque mm, estamos en pleno cambio en relevo generacional. Mi hermano es 10 años mayor que yo mm, y ya toca empezar a pensar para que la empresa tenga continuidad en el futuro y mm, están entrando nuevos socios y demás. Y eso me ocupa bastante tiempo. mm, Pero no dejo los mercados mm. aparte. De hecho, pues precisamente te conocí a ti porque Claro. por las tardes, Ujú, pues miro vídeos, leo, ujú, en fin, intento no perder ese pulso del mercado. ujú, Hago trading discrecional ujú, y soy muy malo en esto. Entonces, pues bueno, aprendo, ujú, soy muy metódico, me lo ujú, apunto todo y voy aprendiendo y cada vez me va mejor, ujú, pero bueno, y luego pienso mucho en todo lo que hicimos, cómo podíamos mejorarlo, qué cambios deberíamos hacer. Pero bueno, al final, como toco diferentes teclas ujú. y tengo pues 3 hijos y una mujer y muchas cosas en que ocuparme, pues bueno, Qué pues bueno. pasas página y haces Ujú. otras cosas. Qué bueno, qué bueno. Vale, Manel, entonces, ya para acabar, ¿vale? Quedamos la recta final, para que lo sepáis. Me gustaría trasladar la conversación hacia un lado un poco más lejano de lo que estamos hablando a nivel profesional, del trading en sí. Y me gustaría preguntarte sobre cómo ves esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El hecho de las redes sociales, el trading a día de hoy, cómo se exponen en diferentes plataformas, ya sea YouTube, Twitter, lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama a día de hoy? Dices que estás metido, ves vídeos, ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, el tema redes sociales, pues también tiene su miga, ¿no? Mm, Digamos que aquí tenemos un problema que probablemente esté más en la raíz mm, de todo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que de adolescente estudiaba la EGB. Tú mm. no sabrás de lo que hablo, pero Sí. era educación en general Mm, básica. mm, Pues yo ahora que tengo 58 años, recuerdo haber estudiado cosas que prácticamente no las he utilizado. mm, En cambio, sí que tengo la mala costumbre de comer cada día 3 veces y nunca me enseñaron nutrición. mm, Y no hay nada que me parezca ni más básico, ni más general, ni más educativo, ¿no? mm, Entonces, con todo lo que son las finanzas ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no nos preparan para ni lo más básico de las finanzas. La estadística, yo la estudié en la facultad. ya. Mm, Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando alguien se dedica a hacer cualquier otra cosa y ahorra un poco, pues intenta ir al mercado y no tiene ni idea ni por dónde empezar. mm, Y claro, eso es una ineficiencia de nuestro sistema educativo que lógicamente hay quien lo intenta aprovechar. mm, Y hay quien lo aprovecha con mejor o peor criterio, pero con honestidad. Y hay quien se aprovecha de tu ignorancia para intentar venderte pues cursos que sí. prácticamente no valen ni una décima parte, no, Mm, no valen nada. Es mm, mejor no ir sí. que ir, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, el problema lo tenemos en la raíz. Mm, En las redes sociales hay gente muy interesante mm, y yo creo que vale la pena seguirlos.
Ahora últimamente pues sigo a Pablo Gil, más desde el punto de vista de macro, que me parece un hombre interesante, a Rubén, que creo que lo conoces, Sí. creo que tiene algunas herramientas que son interesantes que se conozcan. Y luego cuando tengo ganas de pasar un buen rato, pues está Tamayo y Capelo, Sí, cracks. el azote de las marteladas Sí, y vendehumo, total. que hacen un servicio social importante. Y luego tú mismo que Ujú, mezclas la psicología ujú, con el trading, porque van muy de la mano, ¿no? ujú, Y eso no te lo dicen en ninguna parte ujú, y forma parte pues del sentido común, no hay ujú, más. Creerte que en 2 meses vas a ser capaz de dominar una disciplina tan bonita, pero a la vez tan compleja como es el trading, es un pecado de inocencia. totalmente, Entonces, totalmente. pues mucho sentido común. Ujú, Pero bueno, creo que son útiles si las sabes utilizar. totalmente, totalmente. ¿Y qué crees que darías algún consejo, por ejemplo, a todos aquellos que nos están viendo ahora, ¿no? Hay muchísimas personas que están escuchando esto con los dientes largos, sobre todo para que les des también más consejos todavía, más específicos respecto a si volvieses a empezar a ser trader, ¿vale? Mm, ¿Cómo ves el futuro? ¿No? ¿Cómo lo verías a día de hoy el futuro del trading para conseguir ser trader? ¿Qué harías en ese aspecto? ¿Tienes algún camino que pensarías que ahora tú escogerías? ¿Cómo lo harías? ¿Te lo has planteado alguna vez? No, no, ahora mismo no, pero, a ver, no es lo mismo hablar del trading aquí en España que del trading a nivel mundial. Ujú, Antes ya hemos comentado que de los 30.000 fondos que hay, el 70% están en Estados ujú, Unidos, ¿no? Entonces, a ver, España, si quieres ser un trader aquí profesional en España, lo vas a tener muy complicado, ¿no? Tal vez todo el proceso formativo lo puedas hacer aquí, porque ujú, al final los mercados son los mismos aquí que en cualquier otro sitio, pero aquí vas a tener muchas más dificultades para ir avanzando. ujú, Ahora tenemos ese paso intermedio, que es todo el tema de DarwinX, ujú, que a lo mejor puedes empezar por ahí, a tener estrategias y a ver en qué momento pues, se te caen, cómo las comparas ujú. con los demás. Que me parece un proyecto, por cierto, muy interesante, el tema de Totalmente. Darwin. Ujú, Cubren un hueco que en el sector de, ujú. de fondos de inversión no existe. Si bien, Totalmente. si bien es verdad que es un modelo que probablemente va a costar pasar de los 6, 7 millones, Ujú, aunque lo hagas muy bien, ¿eh? ujú, ¿Por qué? Pues porque el capital no está en el retail, ujú. Ya. el capital está en las gestoras Ujú, y esas son las que te pueden llevar a los 50, 100, ya. Ujú, 200, ujú. etcétera. Pero bueno, todo Creo que ya ha habido alguno, no sé si me equivoco, pero creo que ha habido alguno que sí que ha pasado, pero siempre se mantiene ahí, se llega justito y sí, sí. al final vas a tener que pasar algún drawdown que te va a venir Claro. al cabo de X años, Ujú, porque el modelo, quieras o no, va a tener que pasar por esos drawdowns. Y bueno, y ahí ujú, probablemente vas a perder una parte del capital importante, la gente te va a empezar a comparar y hay otros que están ganando más, lo típico, ujú. y además los que te comparan no son profesionales Ya. y no sé hasta qué punto esos, no sé cómo lo llaman, esos scores que Sí, sí, utiliza el algoritmo que del D-Score y eso, ¿no? el algoritmo, pues Ujú. no sé cómo está desarrollado. Me encantaría haber participado en haber desarrollado ese algoritmo, pero Seguro que Javi en este caso y todos aquellos no que los están conozco, detrás, no los conozco. ya os pondré en Los contacto, felicito desde ya aquí, os ¿eh? pondré en contacto si quieres, seguro que tiene muchas ganas de explicarlo porque le encanta eso y Vale, es vale. súper interesante. Es un proyecto que a mí, cuando lo vi, dije, "Hostia, qué pena que no se me haya ocurrido porque está muy bien pensado. De hecho, ellos también creo que tuvieron que irse de España e Ujú, irse al Reino Unido para ujú. poder para Claro. tener una cobertura legal de, Ujú, de todo lo que querían hacer, ¿no? ujú, Probablemente ellos, tarde o temprano, se ven en la obligación de dar un paso más y evolucionar hacia una gestora que ofrezca fondos ujú, como el que hemos estado hablando, ¿no? ujú. Porque eso sí que te permiten ir a buscar otro nivel de Ya. capital. Pero bueno, Ujú. Sí, sí. ya lo Total. decidan ellos con Sí. conveniente, que seguro que lo harán mejor que yo. Ujú, Y luego, para mí, pues lo suyo sería, pues, si quieres ser trader profesional, pues irte a Estados Unidos. ujú, Es que no queda otra. Ahí incluso la formación es mucho más práctica que aquí. ujú, Y creo que tienen el CFA, y aquí también lo tenemos. ujú. Y creo que ellos tienen el CFA, si no recuerdo mal, y el CMT. Ujú. Uno dicen que te da el trabajo y el otro te lo mantiene. Vale.
Uno es el teórico y el otro es Sí. el práctico. Ujú. Aquí tenemos el Sí, el CFA, CAIA, ¿no? Sí. está el CFA, Ujú. pero creo que el más conocido es el CAIA, Ujú. que todo es teórico. Ujú. Entonces tú analizas el programa y ves que, bueno, te explican todos los modelos que existen, te explican todas las cosas que se pueden hacer, pero es como si a un pintor pues le dicen, mira, existe el color verde, el rojo, el azul, estos tipos de lienzos, estos tipos de pinceles, pero a pintar aprendes tú solito. Ya. Pues Así muchas yo gracias, ¿no? Claro. yo lo que quiero es que me acompañes. Sí, 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 sí. Entonces, en Estados Unidos en ese aspecto están mucho más preparados, con lo cual probablemente tu curva de aprendizaje sea mucho más corta y están mucho más preparados para entender que un fondo pueda caer en un momento Ujú. determinado drawdown, ¿no? Claro. Ujú. Aquí la gente sale corriendo. Ya, En sí. España, en España, probablemente en Europa Ujú. pasa tres cuartos de lo mismo. Ujú. Entonces, pues nada, que hagan un Interrail o Ujú. que Que se sí, muevan, ¿no? Que se aprendan muevan. un buen Sí. inglés y que se vayan me sabe mal decirlo, ¿eh? No, no, lo entiendo, lo Pero entiendo. Ujú. es que es la realidad. Ujú. Es la realidad. Qué bueno. Y por último, ya Manel, para despedirnos, si hicieses un poco de retrospectiva, ¿vale? ¿Volverías, en este caso, a gestionar capital? En este caso, a hacer un fondo como el que montaste con Capitrade. ¿Crees que sería algo plausible para ti a día de hoy? ¿O cómo lo ves? Hombre, yo lo veo altamente improbable, Ujú. pero lógicamente me encantaría porque sería la única manera de aprovechar esos 20 años de investigación. Y ahora encima más, porque tengo bastante claro qué es lo que... Es decir, cuando nos cerraron el fondo tenía muchas dudas. Ujú. Estaba bastante confundido, ¿no? Ujú. Pero ahora tengo bastante claro que el modelo era solvente Ujú. y el único problema que teníamos era de volatilidad. No obstante, yo veo más factible ayudar a otros equipos a Ujú. intentar acelerar ese proceso, sobre todo si están en etapas ya avanzadas Ujú. y que estén pensando en dar el salto a la Ujú. profesionalización, ¿no? Porque ahí probablemente es donde también puedan aprovechar mi experiencia y les pueda ayudar en algún aspecto, ¿no? Qué bueno. Y, y luego, pues como todo el mundo tengo sueños, pero Ujú. sueños son. O sea, no hay, Yo espero que se cumplan, de verdad. Totalmente merecido, por supuesto. tendrá que ser en otra vida porque en esta se nos ha hecho corta. Pero bueno, los caminos del destino son Sí, inescrutables. sí, sí, totalmente, totalmente. Ya se verá en su momento. Totalmente. Yo te invito, ya creo que te lo dije un poco, pero te lo vuelvo a decir aquí, creo que se necesitan perfiles como el tuyo en redes sociales. A mí me gustaría mucho que poder seguir un canal como el tuyo. No sé si tienes ideas al respecto, pero creo que No, no, yo te invito a no, ello. no, sí, no tengo. Mi hija insiste mucho Sí, yo lo haría, lo en que lo haría. vas a petar, dice. Mm. Yo no quiero petar nada. A mí ya me han petado bastante. Lo que sí me gustaría, por la edad que tengo y ya creo que te comenté, estoy dentro de la pirámide de Maslow, Mm. pues ya estoy en un momento en el que me apetece mucho, disfruto mucho Mm. hablando con gente como tú, intentando aportar ideas Te lo agradezco, tío, de verdad. y bueno, y si lo puedo hacer, pues fenomenal. Pues te lo Pero agradezco. no voy a hacer ningún canal, no tengo ninguna intención. Yo Quiero vender nada, no quiero seguiré vender nada. picando piedra de vez en cuando para que algún día lo hagas. Pero bueno, si no es así, yo quiero que también sepas que estás invitado, este canal es tu casa, de verdad. Siempre que te apetezca decir algo, la gente creo que estará encantada de escucharte. Así que si algún día te nace ese espíritu de decir algo, que sepas que esta es tu casa y que la ventana está abierta Yo te totalmente. lo agradezco, yo estoy disponible a contestar a todas las preguntas que me quieras hacer. Te lo Eh, agradezco, te lo y luego agradezco. agradecerte también, aparte de darme la oportunidad de explicarme, agradecer a ti y a todos los que tenéis un canal Mm, donde transmitís todas las versiones y vertientes del trading, mm, porque lo hacéis creo que lo hacéis con honestidad y transparencia, que no es fácil, porque supongo que hacéis muchas otras mm. cosas, pero creo que es la manera y creo que estáis en el lado correcto de donde tenéis que. Te lo agradezco, te lo agradezco. Significa mucho para mí, de verdad. Manel, que tú lo veas, porque es difícil muchas veces, ya sí que lo hablaremos otro día, pero es muy difícil estar aquí detrás, intentar hacer las cosas bien, o al menos tan bien como uno sabe, y recibir... las redes sociales son realmente un lugar curioso, que menos, en el que se juntan un montón de formas de pensar y de expresarse, y a veces es complicado. Pero este tipo de cosas es la que realmente me compensa. Cuando conozco a personas como tú, que os ofrecéis totalmente de forma altruista vuestro tiempo, a contar vuestra experiencia, que a mí me nutre de nuevos conocimientos y al final también
de satisfacción, porque me he pasado un buen rato aquí, esto lo comparto, la gente que va a ver esto creo que también se lo va a pasar muy bien, sé que va a ser así, que muchos se lo ponen cuando hacen ejercicio, cuando están en casa, ese tipo de conversaciones creo que son realmente muy lucrativas a nivel de conocimiento y para mí eso es lo que vale la pena. Así que de verdad, Manel, muchas gracias por el tiempo que has dedicado hoy para todos y un gran abrazo, de verdad. Igualmente, Víctor, a tu disposición. Gracias a todos Un por estar abrazo. ahí, gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.